ecuatoriano, etcétera, etcétera. Van a justificar en todo, esa es la política, lamentablemente, porque la política tiene muchas acepciones, muchísimas acepciones, y, y también lo que pasa es que no se dice utilizar métodos corruptos para sostenerte en el poder, esa acepción no la ponen, pero en verdad se practica. Y ellos tienen derecho a defenderse con todas las armas. Porque hoy día veo ciertos medios de comunicación, pero que hacen más defensa de Lazo que de su propia madre, así en pocas palabras. Pero llegamos a la Corte Constitucional y en la Corte Constitucional también vuelve a tener el peso del voto, porque esas son las democracias representativas, ¿no es cierto? Ese es el corazón de la democracia representativa. ¿Y quién puede asegurar? Porque ahí, mire, allí más allá del análisis político, que es correcto, el planteamiento, le van a buscar la quinta pata al gato y los blancos transforman en negro y los negros lo transforman en blanco, ¿no es cierto? Y en materia jurídica también se da eso, es según la óptica con que uno vea los documentos. Y cualquier justificación van a sacar, si es que no se tiene mayoría política dentro de la Corte Constitucional. ¿Hasta dónde cree usted que pueda la Corte Constitucional, en donde sabemos nosotros los vínculos que tienen algunos vocales, hombres y féminas, algunos que tienen los contactos que tienen, pues no, que son gente allegada al gobierno, y que habría una mayoría en la Corte Constitucional para desechar el petitorio de juicio político? ¿Qué conoce usted de esto? Pero al final del día tiene una responsabilidad, como usted bien lo ha mencionado, ¿no? Ya también se trata de votos dentro de la Corte Constitucional, pero tiene una responsabilidad histórica la Corte Constitucional, ¿no? Más allá de los afectos o desafectos que puedan sentir por un gobernante, ellos en este momento tienen la responsabilidad, no solamente política, sino moral, de hacer una calificación objetiva de los requisitos, de los fundamentos en los que se ha sustentado este juicio político y determinar si efectivamente se le da paso o no al juicio político al presidente Guillermo Lasso. Recordemos que hay que ser muy claros aquí, ¿no? Y mucho también se ha tratado de desviar la atención del tema constitucionalidad para tratar de vincularlo solamente a un tema penal. En ningún momento el artículo 129 en su numeral 2 de la Constitución habla sobre que debe haber un proceso penal en curso o que debe haberse sentenciado penalmente para hacer un procesamiento político del presidente o vicepresidente de la República. Entonces, en este momento, el tema penal ya se está tratando en la Fiscalía General del Estado, caso del encuentro se llama ese proceso de investigación, se está tratando el caso político dentro de la Asamblea Nacional y evidentemente, como usted lo mencionó, de los 9 jueces de la Corte Constitucional, ¿verdad? Se necesita una mayoría para que aprueben o den este informe de admisibilidad y pueda ser tratado sustancial. Al final del día, que sea la responsabilidad política también de la Asamblea Nacional como primer poder del Estado quien termine resolviendo este tema, evidentemente respetando este debido proceso y que se haga una calificación, vuelvo a insistir, objetiva por parte de la Corte Constitucional. Que yo tenga conocimiento de cuántos votos hay a favor, cuántos está en contra, sería anticiparme a los criterios. Más vale yo siempre, y me conocen, soy muy respetuoso al debido proceso, que no se crea que nos anticipamos, que esto ya está sesgado. No, que se dé el debido proceso, pero lo que sí es claro es que los elementos y las pruebas son contundentes contra el presidente de la República. Es público y notorio este entramaje de corrupción que se ha formado alrededor de las empresas públicas, escandaloso tanto o más que el tema de la posible vinculación del cuñado del presidente de la República, Danilo Carrera, en el tema de las mafias albaneses, con el caso León de Troya, donde ya hay un proceso de investigación que misteriosamente fue archivado y que hoy conocemos que el presidente de la República tenía pleno conocimiento de estas investigaciones y que posiblemente hasta por eso en su momento cuando anunció que iba a dar de baja a la cúpula policial, tiró para atrás esa decisión
Hoy da la razón dando de baja a dos generales, pero esto no resuelve la problemática del país. Estamos sometidos a un entorno nocivo del presidente de la República que evidentemente le ha hecho cometer un sinnúmero de errores y posiblemente luego de las investigaciones ya penales, yo creo que también le han hecho cometer delitos. Surge la siguiente interrogante. Hubo un primer momento en el que los interpelantes que han presentado la solicitud de juicio político eh, tuvieron algunos errores en la presentación del documento y el CAL, entiendo, les concedió un plazo para que haga un alcance. Después, lo que sí preocupa es, en medio de haber solicitado a ustedes, hablo del CAL, informes técnicos y jurídicos para después someter a votación y que se apruebe la solicitud para luego darle paso a la Corte, no se percataron, por ejemplo, nuevamente de estas incongruencias que tenía el documento como tal y se sometió a votación. Y después de la votación, entonces, nuevamente se corre el traslado para que hagan el alcance o las correcciones necesarias. Lo que yo quiero conocer ahora es, a ver, una vez que hagan este alcance, va a someterse nuevamente a votación dentro de la comisión, dentro del Consejo Administrativo de la Asamblea, la solicitud para el juicio político, ¿tiene que nuevamente pasar ese filtro? Pregunto. Claro, es que en este momento se reconsideró la votación y se mandó a corregir. Es decir, y entiendo, lo contesté al inicio, es la misma pregunta, pero vuelvo a insistir, entiendo, es un tema de redacción, se pide corregir para que vaya de la mejor manera a la Corte Constitucional y no vaya a haber algún tipo de excusa que por algún tipo de error de tipeo quieran dar de baja el tema de la calificación en lo que tiene que ver con el tema constitucional y el informe de admisibilidad. En todo caso, yo entiendo el malestar del ciudadano, pero es lo que corresponde en derecho, al menos al Consejo de Administración Legislativa, que los procesos salgan de la mejor manera, bien realizados, en este caso bien redactados, y que al final del día es nuestra responsabilidad. Ojo, que no estamos calificando ya el juicio político, nosotros lo que estamos haciendo es admitir a trámite y remitir a la Corte Constitucional. Entonces, estoy aquí, ya lo mencioné, el día jueves sesionaríamos para ya seguir con este proceso y evidentemente debe tener su curso normal. Como ya expliqué, a la Corte Constitucional se remitía la documentación. ¿Peligra o no entonces la misma votación de mayoría para aprobar nuevamente esta solicitud en el CAL? Tomando en consideración que, por ejemplo, uno de los asambleístas que integra la bancada del PSC y que también está en el CAL, ahora dice que ya no están los votos o que no estarían los votos para enjuiciar políticamente al presidente. ¿Distancia eso la mayoría que se tuvo para aprobar la solicitud y que continúe a trámite? No, no creo que distancie eso de la mayoría. Bueno, es la postura de cada uno, la postura individual de bancada o lo que sea, pero al menos por la bancada de UNES nosotros tenemos clarísimo que un error en la redacción, que sería en la forma, no tiene nada que ver o no afecta el fondo, que es la pretensión y evidentemente la argumentación del objeto del juicio político y cuáles son sus causales y los sustentos de estos causales, ¿no? Entonces sería como desconocer un delito porque efectivamente se han citado mal los artículos. Se tiene que volver a presentar una denuncia citando bien los artículos y es lo que se está haciendo, se está corrigiendo. Al final del día aquí no se puede desconocer que la corrupción institucionalizada, campeante y galopante en las instituciones del Estado es la que en este momento tiene sometido al pueblo ecuatoriano a esta situación tan crítica, ¿no? Donde no tenemos salud, educación, trabajo, seguridad ciudadana. Entonces, evidentemente, ¿cómo vamos a tener un gobierno que esté resolviendo los problemas medulares que tiene en este momento la situación cuando los que están administrando las empresas públicas están dedicados a enriquecer sus bolsillos y no preocupados por la correcta aplicación de políticas públicas que vayan a beneficiar a los ciudadanos que más necesitan en este momento? Ronnie, nuevamente Lucho Andrade. A ver, a mí me tiene